En el Antiguo Testamento, encontramos historias de hombres y mujeres valientes que enfrentaron grandes desafíos. Sus vidas nos enseñan importantes lecciones sobre fe, coraje y sabiduría. Entre estas figuras bíblicas, destaca Abigail, una mujer cuya inteligencia y prudencia evitaron una tragedia y cambiaron el curso de la historia. Abigail vivió en una época de guerra y conflicto. Sin embargo, en medio de la violencia y la venganza, ella brilló como un faro de paz y sensatez. Su historia es un testimonio del poder de la sabiduría y la diplomacia, incluso en las situaciones más difíciles. Abigail nos enseña que la verdadera fuerza reside en la capacidad de calmar los ánimos, buscar la reconciliación y actuar con prudencia. Para comprender completamente el impacto de las acciones de Abigail, es esencial conocer a su esposo, Nabal. Era un hombre rico y poderoso, pero también conocido por su rudeza, necedad y egoísmo. Su nombre, Nabal, significa necio o insensato, un título que reflejaba con precisión su carácter. Nabal era dueño de grandes rebaños de ovejas y cabras, símbolo de riqueza en la época. Sin embargo, su corazón estaba lejos de ser generoso o compasivo. Era un hombre amargado, incapaz de reconocer la bondad o mostrar gratitud. Su comportamiento contrastaba fuertemente con la sabiduría y la gracia de Abigail, creando un hogar lleno de tensión y discordia. Un día, David, quien aún no era rey, se encontraba huyendo del rey Saúl. David y sus hombres buscaban refugio en el desierto, y aunque eran guerreros fuertes, se encontraban en una situación vulnerable. Durante su estadía cerca de las tierras de Nabal, David y sus hombres protegieron los rebaños de Nabal de los bandidos, actuando con honor y respeto. Confiando en la buena fe de Nabal, David envió mensajeros a pedir provisiones, un gesto común en aquellos tiempos. Sin embargo, la respuesta de Nabal fue una mezcla de arrogancia e insulto. Se negó a ayudar a David y a sus hombres, despreciando su situación y ofendiendo a David. La respuesta de Nabal enfureció a David, quien juró vengarse y castigar la ingratitud y la falta de respeto de Nabal. La noticia de la reacción de David llegó a oídos de Abigail. Consciente del peligro que se cernía sobre su casa, Abigail no se quedó de brazos cruzados. Con gran valentía y determinación, decidió intervenir para evitar una tragedia. Abigail sabía que la ira de David era justificada, pero también entendía que la venganza solo conduciría a más violencia y sufrimiento. Con la sabiduría que la caracterizaba, Abigail preparó rápidamente una abundante ofrenda de alimentos y vino para David y sus hombres. Luego, sin el consentimiento de Nabal, partió al encuentro de David, con la esperanza de apaciguar su ira. Abigail encontró a David y a sus hombres camino a la casa de Nabal, llenos de ira y sedientos de venganza. Sin embargo, en lugar de enfrentarlos con miedo, Abigail se acercó con humildad y respeto. Se postró ante David, reconociendo su autoridad y pidiéndole perdón por la ofensa de su esposo. Con palabras sabias y conmovedoras, Abigail explicó la necedad de Nabal y rogó a David que mostrara misericordia. Abigail no justificó las acciones de Nabal, sino que asumió la responsabilidad de la situación y ofreció una salida pacífica. Reconoció la grandeza de David y le recordó que Dios lo había destinado a ser rey. Las palabras de Abigail, llenas de sabiduría y sinceridad, calmaron la ira de David. Conmovido por su humildad y sensatez, David reconoció la mano de Dios en la intervención de Abigail. David, conmovido por la sabiduría de Abigail, reconoció la mano de Dios en su intervención. Aceptó las ofrendas de paz y detuvo su plan de venganza. La masacre que hubiera manchado su camino hacia el trono fue evitada gracias a la valentía y la prudencia de una mujer excepcional. Al regresar a su hogar, Abigail encontró a Nabal en medio de un banquete, ajeno al peligro que había amenazado su vida y la de sus hombres. Al enterarse de la intervención de su esposa y la magnitud de su necedad, Nabal sufrió un ataque que lo dejó paralizado. 10 días después, murió, dejando a Abigail libre de su yugo. La muerte de Nabal, aunque trágica, fue vista como un acto de justicia divina. Su arrogancia y necedad lo habían conducido a su fin, mientras que la sabiduría de Abigail había salvado a su casa de la destrucción.
Tras la muerte de Nabal, David, impresionado por la inteligencia, el coraje y la belleza de Abigail, la tomó como esposa. Abigail, libre del yugo de un matrimonio infeliz, encontró en David un hombre digno de su amor y respeto. Abigail se convirtió en una de las esposas más queridas de David, consejera sabia y compañera fiel. Su historia es un testimonio de que Dios puede sacar algo bueno de las situaciones más difíciles. La historia de Abigail, aunque antigua, está llena de lecciones atemporales. Su valentía, sabiduría y capacidad de perdonar nos inspiran a enfrentar los desafíos con gracia y determinación. El poder de la prudencia. Abigail nos enseña que la sabiduría y la prudencia son más poderosas que la fuerza bruta. La importancia del diálogo. En lugar de responder con la misma moneda, Abigail buscó el diálogo y la reconciliación. El valor del perdón. A pesar del comportamiento de Nabal, Abigail actuó con compasión y buscó protegerlo. La fe en la justicia divina. Abigail confiaba en que Dios haría justicia y que la venganza no era suya. La historia de Abigail sigue resonando a través de los siglos como un ejemplo de coraje, sabiduría y fe. En un mundo a menudo impulsado por la ira y la venganza, su historia nos recuerda el poder transformador de la paz, la prudencia y el perdón. Que la historia de Abigail nos inspire a buscar la sabiduría en nuestras vidas, a actuar con valentía frente a la adversidad y a ser instrumentos de paz en un mundo que necesita desesperadamente reconciliación. Que su legado nos recuerde que la verdadera grandeza reside en la humildad, la compasión y el deseo de construir un mundo mejor.